mucha hambre, sí, mucha sed, mucha hambre y orinadera. Fíjese qué interesante. La orinadera es porque el cuerpo está tirando el azúcar a través de la orina. Porque hay demasiada azúcar en la sangre, entonces el cuerpo tira el azúcar por la orina. Y ahí viene que hay un exceso de orinar mucho. El otro detalle es que la persona, porque como está orinando mucho, el azúcar le lleva el agua, el líquido del cuerpo, entonces le da mucha sed, mucha sed. Y como el azúcar, que es el principal combustible de nuestras células para producir energía, no se está quemando, porque ese es el problema de la diabetes, que no se está quemando el azúcar en el interior de la célula, sino que el azúcar no entra a la célula, por lo tanto no se convierte en energía. El cerebro, que es el órgano que consume el 20% del azúcar que consumimos o de la glucosa que consumimos en el día, solamente el cerebro, un órgano de un peso de 1,5 libras, 2 libras de peso, de todo el peso que usted tiene en su cuerpo, 1,5 libras es su cerebro. ¿Ok? Eh, ese órgano consume el 20% de las calorías, de los carbohidratos o de la glucosa que usted consume en el día. El cerebro se alimenta principalmente de glucosa. Entonces, el cerebro necesita tener un nivel de azúcar en la sangre. Él se va a alimentar cuando hay glucosa, independientemente que haya insulina o no. Él se va a alimentar. Pero cuando detecta que hay mucha azúcar en la sangre, produce una hormona que estimula a los riñones a tirar el exceso de glucosa en la sangre. Y ahí viene el problema, ¿no? Que el cerebro está bien comido, quizás, ¿no? Pero los demás órganos del cuerpo no están comiendo. Entonces el cerebro ordena a los riñones a que elimine el exceso de azúcar. Y cuando el cerebro detecta que el nivel de azúcar está bajo en la sangre, entonces le ordena al hígado a que convierta el glucógeno que está almacenado allí y la fructosa, que la convierta en glucosa para elevar al nivel apropiado el azúcar en la sangre. Entonces el cerebro tiene más o menos ese control en la glicemia. Pero esas cosas no se conocían en el tiempo de los griegos, obviamente, ¿no? La persona sí conocían los síntomas, la orinadera, la sed y el hambre. Claro, el cerebro, después detecta que se baje el azúcar, entonces manda un mensaje al estómago, ¿verdad? Para hambre. Entonces la persona con diabetes tiene mucha hambre, tiene mucha sed y orina mucho. Mire qué interesante. En aquel tiempo notaban esos signos y esos síntomas en las personas, o las personas miraban que cuando orinaban se llenaba de hormigas donde orinaban, ¿no? Chorro de hormigas detrás de los orines de ellos. Entonces decían, algo está pasando. Y los médicos en aquel tiempo probaban la orina de los pacientes y si era dulce, entonces le llamaban en griego diabetes mellitus. Miren qué interesante. ¿Qué significa en español? Un sifón dulce o un canal dulce o un desagüe dulce. Podríamos traducirlo de esa manera al español, ¿no? Diabetes mellitus, ¿ok? Un sifón dulce, mieloso, un drenaje azucarado, ¿ok? Dulce. Eso es lo que significa diabetes mellitus, o sea, un desagüe, una persona que orinaba dulce, literalmente lo que querían decir. Entonces, la diabetes es una enfermedad. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el problema de la diabetes? El problema está en que hay dos tipos de diabetes. Hay hasta 3 tipos de diabetes. Es la diabetes que se llama, por ejemplo, tipo 1, que es cuando el niño, la persona, nace con la incapacidad de producir insulina, que es la hormona que se necesita, que es eh, este,
Esta hormona se necesita porque vamos a imaginar nuestras células, ¿verdad? Vamos a imaginar en mi mano que es una célula. Esa hormona insulina viene siendo como una llave para abrir un llavín en mi célula. Cuando ese llavín se abre, la glucosa entra. Entonces, la insulina viene siendo como la llave que abre la puerta para que la glucosa entre dentro de la célula. Si usted no produce insulina, o sea, la llave en el páncreas, usted tiene diabetes tipo 1 o se le llama también insulino dependiente. O sea, depende de que le demos insulina externa porque su cuerpo no le está produciendo. Entonces, un diabetes insulino dependiente o diabetes tipo 1. Hay que identificarlo. Normalmente se diagnostica a temprana edad en un niño que tiene todos los síntomas de una persona con diabetes, pero es un niño, entonces comienzan a darle insulina por, por toda la vida, ¿no? Es insulino dependiente, hay que inyectarlo. Pero está el diabetes tipo 2. El diabetes tipo 2 es una persona que sí produce insulina, no tiene ese problema, pero tiene un problema, que con el paso del tiempo, con el paso de los años, sus llavines, los receptores de membrana, que son como los llavines que están en la membrana celular, se oxidan y ahí entra el proceso de oxidación. Esos llavines se dañan. Viene la llave y trata de abrir, pero no abre porque el llavín está oxidado. No es falta de llave, es falta de llavín, el llavín está oxidado. Entonces, diabetes tipo 2, que es el más común, que es el que le da a los adultos después de los 30 años, que es una enfermedad que no aparece de la noche a la mañana. Es una enfermedad que se gesta ¿cómo se dice? Tiene un tiempo de incubación, ¿no? Por entre 8 y 10 años. O sea, usted no se convierte diabético de la noche a la mañana. O con la gente que dice, me dio un coraje y me volví diabético. O me dieron un susto y me volví diabético. No, no, no. Tenía 8 o 10 años oxidándose para que un día finalmente se le disparó el nivel de azúcar porque se le oxidaron todas las células en su cuerpo y ya no abren los llavines. Entonces, se van a ver en un examen de sangre características bien claras. El nivel de azúcar va a estar elevado, pero también va a estar elevado la insulina, porque el cerebro dice, ¿y por qué tenemos poca, por qué no tenemos, por qué tenemos tanta hambre? Entonces le manda una orden al páncreas a que produzca más insulina para poder, el cerebro cree que es falta de llaves y no es falta de llaves, es que los llavines están dañados, pero eso no lo detecta el cerebro. Sí detecta la carencia de azúcar y de energía dentro de la célula, porque él mismo empieza a sufrir de hambre por falta de, por el problema que todos los demás órganos están fallando. Entonces, mire qué interesante es esto. Esa falla en los llavines. Ok, es el problema de la diabetes. Y viene también el diabetes gestional, que se le llama, que es cuando una mujer está embarazada y como el bebé empieza a crecer y no produce insulina todavía el bebé, depende de la insulina de la mamá, pero entonces es un 2 en 1, ¿verdad? Y la mujer no se da abasto en la producción de insulina y el azúcar se eleva en su sangre precisamente porque el bebé y ella dependen de la insulina que ella está produciendo y eso se le llama diabetes gestional, una mujer embarazada que se le eleva el azúcar. Eso por lo menos, y no me voy a meter en otros tipos que podrían aparecer de diabetes, pero esos son los 3 tipos de diabetes más comunes. El más común y el que nos interesaría tratar más es el tipo 2. Esa persona que por oxidación ya no está abriendo los llavines, ¿verdad? Aunque tenga insulina y porque está oxidado. Entonces, ¿qué se hace en la medicina tradicional para ayudar a una persona con diabetes tipo 2? Yo siempre pongo el ejemplo de un carro con un tanque lleno de combustible. Usted
tiene el objetivo de gastar ese combustible o de bajar el combustible, eliminarlo. Tiene dos opciones. Una es, enciende el carro y se va a pasear, ¿no? Y quema la gasolina. Se deshizo del combustible. Ese es el azúcar en la sangre. Una persona con diabetes es una persona que tiene bastante combustible en la sangre, pero que no lo puede quemar, porque el problema está en que sus células no tienen la habilidad de absorber, porque los llavines, las puertas están cerradas. Ese es el problema de la diabetes. Entonces, tiene otra opción para eliminar ese azúcar o ese combustible que está alto, ¿no? La opción normal y buena sería quemar. ¿Ah? Encender el carro y quemar la gasolina. La otra opción, que también la tiene, que no es buena, es mala, es abrirle un hoyo al tanque allí mismo en la casa donde usted está y tirar el combustible. De las dos maneras se deshizo del combustible porque usted lo que quería era eliminar el combustible, ¿no? Pero una es buena y la otra es mala. La segunda es la mala. ¿Qué se hace con los medicamentos como el metformin? Que es el medicamento más común que se usa con los diabéticos. El metformin es una droga que abre el tanque, estimula a los riñones a que tiren el azúcar a través de la orina. Aquel que ya era un sifón dulce, ahora va a ser una cascada dulce, ¿no? Va a tirar mucho más azúcar de lo que normalmente una persona con diabetes tira a través de la orina. Eso es metformin. Pero el metformin, a la larga, va a dañar el hígado y va a dañar los riñones. Por eso usted se da cuenta que una persona que padece diabetes, que está tomando metformin por muchos años, de repente sus riñones ya no funcionan bien, porque se van tapando, se van bloqueando los túbulos de los riñones y las nefronas, que son las unidades funcionales en el riñón, van muriendo poco a poco, van muriendo hasta que le dicen usted ya no filtra, sus riñones perdieron su capacidad de filtrar un 20%, un 30%. Ahora usted solo filtra el 40% de las toxinas. Sus riñones andan al 20%, cuando llegue al 15% tenemos que hacerle diálisis. Y entonces tenemos un paciente con diabetes que terminó con insuficiencia renal en diálisis, no tanto por la diabetes, sino por el metformin que obligó y forzó a esos riñones a tirar azúcar en exceso por muchos años. Esa es la historia de mucha gente. ¿Okay? Otro de los grandes problemas que tienen las personas con diabetes, que creyendo que tomando una pastillita para tirar azúcar por la orina, que ya vimos en qué consiste el tratamiento, creen que esa es la solución para su problema. Y entonces no se alimentan bien. Dicen, yo tengo el azúcar controlada, tengo la diabetes controlada, el nivel de azúcar, porque lo bajan con la pastilla, ¿no? Y se confían creyendo que esa es la solución. No, el problema es que su cuerpo se está muriendo de hambre en medio de la abundancia de combustible, porque no lo quema. Y a los 10 años y después del diagnóstico ya comienzan estas complicaciones. Una de las complicaciones bien comunes es neuropatías. Las neuropatías son esos cortocircuitos de los nervios pelados, como les hablaba en la reunión pasada a ustedes, que también es como si fueran unos calambres muy dolorosos o hormigueo en la planta del pie. Algunos lo describen como clavos que se ensartan en la planta del pie cuando pisan así la alfombra o cuando simplemente se ponen de pie, y unos circuitazos como quemadas en los nervios, en las piernas y en cualquier parte, o hipersensibilidad en partes del cuerpo. Entonces, esas neuropatías lo que significa es que el sistema nervioso se está muriendo de hambre. ¿Ok? La mielina, se están pelando los cables, hay cortocircuitos, su sistema nervioso está careciendo, está muriendo de desnutrición. Vamos a ponerlo así clarito.
¿Ok? Para que ustedes lo comprendan. Hay muchas otras complicaciones. Pérdida de la visión mucho más acelerada, pérdida de la memoria, porque el cerebro también empieza a fallar porque no tiene suficiente combustible para funcionar adecuadamente. Hay muchas complicaciones. ¿Ok? El colesterol se eleva, vemos el hígado graso, el colesterol alto, arterias tapadas, oxidadas, porque el azúcar se oxida también y oxida todos los demás órganos y envejece mucho más rápido el sistema, porque el azúcar acumulada en los tejidos causa algo que se llama glicosilación, que es tejidos de colágeno y de fibrinógeno o fibrinas, tejido conectivo que se carameliza, o sea, se envuelve de azúcar como si fuera un caramelo y se endurece. Y esos tejidos endurecidos también traen muchas complicaciones en el cuerpo. Pero no los quiero asustar tanto. ¿Qué solución tenemos nosotros a través de nuestros productos? ¿Y cómo es que podemos ayudar a una persona que padece diabetes? Para empezar, obviamente, tenemos que desoxidar a esa persona. Porque ya estamos viendo que el problema serio de la diabetes es una oxidación bastante agresiva que le ha oxidado los llavines en las membranas celulares. Yo he probado esto y cuando saturamos a una persona con un poderoso antioxidante y le damos no solamente las 2 que se recomiendan aquí, sino por lo menos unas 6 al día, 3 en la mañana, 3 en la tarde, empezamos a eliminar ese proceso de oxidación. Y en la medida que los llavines esos se van desoxidando, el azúcar empieza a entrar a las células, se empieza a quemar. Y otra buena noticia, recuerde que esas células que están oxidadas, que no se están alimentando, se mueren mucho más rápido. Pero hay una cosa interesante, si usted nutre bien a esa persona va a producir células nuevas. Y las células nuevas no vienen oxidadas, vienen nuevas, están saliendo de la fábrica nuevas y están supuestos a funcionar bien. Ahora que si usted tiene un proceso de oxidación muy acelerado, pronto se le van a oxidar. Pero si tiene mucha saturación de antioxidantes, esas nuevas células van a empezar a funcionar adecuadamente. Y de repente la persona va a notar que su nivel de azúcar se regula solo y que tiene más energía. Y entonces la persona dice, algo está pasando en mi cuerpo, me está ayudando. Ok, al sistema nervioso hay que cuidarlo. Hay que darle buena nutrición. Contrario a lo que digan los médicos, que no hay que comer frutas, que no hay que comer vegetales porque le elevan el azúcar. No, sí puede comer frutas. Y como lo vimos la semana pasada, la fructuosa en la mañana es un azúcar de gran calidad que no eleva el azúcar, pero que sí está disponible a la orden del cerebro en convertirse en glucosa y mantener el nivel de azúcar apropiado. Productos que ayuden al páncreas. Hay otros productos que le ayudan a producir insulina, pero también hacen mucho más sensibles a las células a la insulina. Un producto como el Easy Active. El Easy Active, 2 capsulitas y en una persona con diabetes, yo le diría unas 2 capsulitas si es que está teniendo un problema serio de diabetes. Unas 2 capsulitas en la mañana, 2 capsulitas por la tarde. Entonces vean ustedes, ya tenemos 2 productos ahí. Santin para la oxidación, Easy Active para el control de la glucosa y para estimular y sensibilizar a las células y también para la producción de insulina. Al sistema nervioso hay que darle todos los nutrientes apropiados porque uno de los sistemas que está sufriendo muchísimo en la diabetes es el sistema nervioso, por eso vienen las neuropatías. Entonces allí utilizamos Neurofocus, el Neurofocus y los omegas que protegen la mielina de los nervios para que no se dañe, ¿verdad? Nutrición para el sistema nervioso y para proteger la mielina de los nervios. Obviamente, todos los demás nutrientes están en el DNA para que esa persona, su cuerpo se empiece a reparar apropiadamente. Para proteger los riñones del daño, del exceso de azúcar que está pasando por ellos y limpiarlos y destaparlos y desintoxicarlos. Ciano Vital. ¿Ok? Ciano Vital tiene
el picocianín, que es un limpiador no solamente de los riñones, sino que también del hígado. Y asimismo, hay otro producto aquí que es la pancreatina. Pancreatina son todas las enzimas antioxidantes que purifican el hígado, el páncreas. Fíjense qué interesante. Y producen esas enzimas que normalmente nosotros en condiciones normales y cuando estamos jóvenes producimos en buena cantidad y si estamos bien nutridos. Pero si padece una persona de diabetes necesita mucha ayuda en activar su hígado, desintoxicarlo y protegerlo y su páncreas también. Entonces, mire, protegemos el hígado, protegemos los riñones, nutrimos el sistema nervioso, hacemos sensibles las células a la insulina y desoxidamos. Ese es el tratamiento natural. Es conocer el problema, conocer la fisiopatología, la solución al problema. Normalmente las personas con diabetes también tienen serios problemas de problemas en la vista, ¿ok? Como desprendimiento de la retina, como retinopatía pigmentosa, por ejemplo, o derrames, o se le cae la retina, entonces el Focus 2020 para la protección de sus ojos. Y podemos seguir hablando de muchas cosas más, ¿verdad? Si hay alguna infección, pues las bacterias dañinas, o más bien las bacterias malas, las que causan infección en nuestro cuerpo, les encanta el azúcar. Y en una persona que tiene mucha azúcar, pues las bacterias malas hasta se le quedan viendo y lo andan buscando, ¿verdad? Y dicen, ahí hay una señora que está buena, tiene suficiente azúcar, allí podemos hacer una buena colonia. Entonces, la persona con diabetes tiende a padecer de muchas infecciones y si esas infecciones son úlceras o en los pies, hay que cuidar, ¿verdad? Que no se infecten más porque ahí viene el gran problema de que le pueden amputar dedos o lo demás. Y yo he notado que cuando tratamos todo tipo de infección con el Silver Defense o lavamos esas heriditas, por muy pequeña que sea, puede ser un uñero, una uña enterrada que usted sacó mal, allí puede comenzar un problema serio de infección cuando hay diabetes. Entonces, limpiar, lavar permanentemente con el Silver Defense. Podría hablar muchas cosas y extenderme, pero como yo me emociono y luego ya no pierdo la noción del tiempo, mejor hasta aquí le llego, ¿verdad? Hablando del tema. Y si hay alguna pregunta en relación a este tema o alguna otra consulta, estamos para escuchar en los próximos minutos. Adelante, Margarita. Sí, ¿aló? Sí, ahora sí. Sí, estamos en la sesión de preguntas ya. Ya Es estamos que, en la sección. Ajá. sí, fue que me desconecté, sí, un momentito. No, Sí. sí, gracias. Bueno, si tienen preguntas, Alguien vamos puso a en ver el si... chat que su mamá padecía esos Sí, entumecimientos y asuntos. Sí, si padece diabetes y tiene esos calambres o adormecimiento en las piernas o ardores o como cortocircuitos, ¿ok? Eso es neuropatía diabética. neuropatía, muy bien. Ujú. Bueno, dice Pamela que no es diabética. Ok. Pamela que no Bueno, es diabética. las neuropatías no necesariamente tienen que ser por diabetes, ¿ok? Las neuropatías pueden ser por otros procesos oxidativos. El tratamiento en ese caso es parecido a lo que ya mencioné. Ok, súper bueno. Si tienen más preguntas, pues aquí aprovecho. Bueno, Grace tiene una pregunta, sí, déjame Sí. adelante, Grace. Puedes desbloquear el micrófono, Grace. Hola, buenas noches. Para Buenas noches. preguntarle, doctor, voy anotando lo que usted nos está diciendo. El Santín nos dice que lo tomamos 3 al día según el padecimiento, 3 por la mañana y 3 por la tarde. Sí, Luego nos esto dice para que el el tema de Isiactic, la oxidación. Ajá, de la ok, oxidación. del Ujú. Isiactic nos dice que tomemos también 2, o sea, según el 2 en la padecimiento, mañana 2.
y 2 2 en la por la tarde. tarde. Exactamente. ¿Se toman con la comida? ¿Se toman solos? Porque nos pone también más tratamientos. Pero ¿en qué momento es la sugerencia y si van con alimentos o van solos? Normalmente con lo que come usted en la mañana, tome la dosis de la mañana y con lo que come en la tarde ya también acompañe la dosis de la tarde. Y el Neurofocus, los omegas, la Neurofocus se pancreatina, toma con el DNA o cuando usted lo hace el licuado en la mezclamos. mañana del DNA con el Neurofocus, ahí aprovecha también a tomar los otros productos. ¿Con qué Juntos, debo de iniciar? ¿Con el DNA y el Neurofocus o primero al con el mismo Santino? tiempo, cuando usted se toma estos, también agrega los otros, los dos. Con el Ya. mismo licuado se toma todo. Ajá, sin ¿Y problema. omegas? Y los omegas también. Ajá. ¿La Es todo. pancreatina? La pancreatina también son 2 con cada alimento. Esos van Ajá. con alimento. Van, Dos, van juntos, sí. Van 2 por juntos. la mañana y 2 por la tarde, ¿o cómo? Exactamente. En la pancreatina, sí. Si solo come 2 veces, bueno, son 2 en la mañana, 2 en la tarde. Los omegas son 2 en la mañana, 2 en la tarde. ¿Y el Focus 20? Focus 2020 es 1 en la mañana y 1 en la tarde. Todo va con comida siempre, entonces. Todo se toma junto cuando usted come, sin ningún problema. Ujú. Ok, ok. Sí. ¿Podemos ver resultados más o menos en algo de tiempo o de acuerdo al padecimiento y lo que Normalmente, necesitamos? la gente reporta mejoría en los primeros días, ¿me entiende? Pero sí va a haber mejoría. Tiene que haber mejoría porque el problema es que el cuerpo está muy oxidado, ¿verdad? Entonces hay que saturar y desoxidar porque hay un problema serio de oxidación en el cuerpo. ¿Pudiéramos llegar a dejar lo que viene siendo la metformina y comenzar o Sí, no la dejamos? al principio no se deja, ¿ok? Al principio no, sino que en la medida que la persona se siente bien, va suspendiendo el metformin, va suspendiendo y se va quedando solo con lo natural. Si Ahora, tuviéramos que hay un sí, detalle bien importante en el tema de la diabetes. La mayoría de personas se asustan por el azúcar alta, ¿ok? Por eso quieren bajar el azúcar a toda prisa con metformin o con lo que sea, ¿verdad? Porque correcto. la gente cree que el azúcar alta los va a matar. Ujú. Pero es la gran paradoja de la diabetes. El azúcar alta no mata a nadie. Lo que sí mata a la gente es quedarse sin azúcar. Wow. Qué interesante. Yo digo eso, la paradoja o lo irónico de la diabetes, ¿no? Las personas que mueren por diabetes no mueren porque tienen el azúcar alta. Yo Hipoglucemia. todavía la digo, es la hiperglicemia no mata a la gente. Es la hipoglicemia en la Ah, mañana, en la madrugada, que sí mata a las personas. oh, ya. Entonces, ¿qué hace la gente? Dejan de comer aquello porque les sube el azúcar, se asustan y toman muchas pastillas para tirar el azúcar y en la madrugada se mueren porque quedaron sin azúcar. Wow. Yo le digo a la gente, mira, es mejor acostarse con azúcar alta que despertarse sin azúcar o no despertar porque ya no tenías combustible en la madrugada. Wow. Entonces yo por eso no recomiendo que usen el metformin en la noche, que solo lo utilicen quizás como a mediodía, pero en la tarde no la usen porque el riesgo es que le baje el azúcar de un solo. Eso también es un descontrol y un cuidado que hay que tener. Evitar la hipoglicemia, que esa sí mata. Entonces, ¿cómo podemos decir, o sea, cuando hablan de lo que viene siendo el coma diabético, en qué momento te da? ¿Cuando te baja entonces, cuando es hipoglucemia? La mayoría de los casos es hipoglicemia. Esa gente que llevan ya en una ambulancia y que le tienen que meter glucosa para revivirlos, ¿no? Oh, ya. Me deja usted muy tranquila, doctor. Le agradezco Ok, muchísimo. Me sacó claro que muchas sí. dudas. Sí, es bueno, Ya. es bueno. Por eso quise tocar un tema así, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucha gente que se asusta con el tema de la diabetes y hay mucha desinformación y hay mucho susto en la gente porque no saben cómo regular ese problema, ¿no? Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien Sí, más tiene algún nuestra líder comentario? Maribeli tiene una pregunta. Ella Ok. puso en el chat que ¿qué debe tomar un paciente con cirrosis hepática? Bueno, una persona con cirrosis, que es
un hígado que está, eso viene después del hígado graso. Quiero que ustedes entiendan que el hígado primero se inflama, después se vuelve grasoso, se eleva el colesterol, los triglicéridos y el hígado se llena de grasa. Después de eso, el hígado, por esa gran saturación de grasa oxidada, bilis y toxinas, y que deja de producir las enzimas que lo protegen, que son antioxidantes que se producen normalmente en el hígado, esa desactivación en la producción enzimática hace que los hepatocitos, que son las células del hígado, el hígado es una población de hepatocitos, células funcionales del hígado, empiezan a morir, a morir, a morir, a morir, y el hígado se va volviendo como una pasa y va quedando las puras fibras ya sin población. Es como ver una ciudad con todas las calles, callejones, freeways, postes de electricidad, casas y todo, pero sin gente, ¿no? O sea, se van muriendo las células. Entonces, eso es cirrosis. ¿Qué tenemos que hacer para proteger a los pocos habitantes que todavía hay en ese hígado, en un hígado con cirrosis? Pues es saturarle de antioxidantes, de enzimas protectoras a ese hígado, limpiar con los omegas esa grasa que está allí acumulada, ese colesterol, nutrir, ¿verdad?, apropiadamente, y no comer lo que siempre se ha comido. Tanta comida cocinada, comida chatarra, bebidas alcohólicas. El alcohol tiene el potencial de matar a las células del hígado. Por eso el borracho tiene cirrosis. Por eso comienza con hígado graso. Personas que no más cae la tarde ya están tomando cervezas o tomando vino, están tomando alcohol. La borrachera, el alcohol es un tóxico para las células del hígado. Evitar eso. Evitar todo lo que intoxique nuestro hígado. Si tomaba medicamentos, ya no tome medicamentos, porque todos los medicamentos farmacéuticos tienen el potencial de matar las células del hígado también. Entonces, por eso es que hay que evitar drogas, tóxicos, alcohol, usar antioxidantes, utilizar enzimas, omegas, nutrientes naturales. Lo mismo que siempre yo recomiendo aquí para una persona que coma menos, que coma más comida cruda, menos comida cocinada y menos frito, ¿verdad? Es un cambio de estilo de vida completamente para cuidar a la poca población de células buenas que todavía tienen el hígado. El hígado tiene un potencial tremendo de regenerarse. Usted podría tener una población hasta de un 10% en el hígado y todavía su hígado, si usted cuida ese 10%, todavía el hígado le da vida. Una vez que se mueren todos, bueno, ahí se muere usted también, ¿verdad? Si no le hacen un trasplante de hígado. Pero la población de células buenas que tenga, cuídelas. Ese sería mi gran consejo. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Dice Pamela, doctor, quiero comer mejor. ¿Qué come usted en sus almuerzos y cena? Yo les he explicado a ustedes que yo como 2 veces al día, ¿verdad? En la mañana tomo agua. Es que yo el agua la considero alimento, es de los macronutrientes que nosotros necesitamos. Tenemos al que necesitamos en mayor abundancia es el agua, ¿no? Pero también el oxígeno, ¿eh? Pero eso nadie considera que el oxígeno es un alimento, pero sí es un alimento. Pero el agua usted necesita por lo menos unos 2 a 3 litros de agua todos los días, todos los días. Entonces usted comienza en la mañana con agua. Una vez que le pasa la llenura del agua, digo yo, siguen las frutas. Hágase una buena ensalada de frutas. Las frutas más frescas de estación que usted consiga, píquelas, échele un poquito de miel de abeja y cárguese de buen combustible, ¿verdad? El cerebro necesita azúcar de la buena. Como decía Celia Cruz, azúcar, ¿verdad? Es que hay que darle al cuerpo lo mejor, pero es la buena azúcar de las frutas. ¿Ok? Una media hora después me hago mi licuado.
de DNA, con Neurofocus, ¿verdad? Con omegas, con Santin. Y mis 2 cápsulas de enzimas, por supuesto, que tienen que ir. A ese licuado le echo avena cocida, un vaso de leche de almendras, 20 gramos de DNA, unos 10 gramos de Neurofocus, una fruta también para darle buen sabor. Lo licúo, me lo tomo y eso me mantiene con energía, con ganas, sin estrés durante todo el día y hasta más o menos esta hora, después de las 4, 5, 6 de la tarde, ya me da hambre. Entonces allí sí, como, ¿verdad? Lo que yo quiera comer, pero siempre me gusta comer una buena ensalada de vegetales. Durante todo el día tomo agua y en la tarde una buena ensalada de vegetales y ya la comida que vaya a comer, si voy a comer eh, ya el guiso que sea, ¿no? O sea, frijoles, lentejas, garbanzos, pollito, pescado, lo que yo quiera. Sea feliz, coma lo que le gusta, pero, y allí, ya en la noche, pues ya no como porque ya es tiempo de dormir, ¿no? Entonces, siguiendo ese estilo así, yo sé que no estoy comiendo mucho, que me estoy nutriendo y me siento muy bien, ¿verdad? Y sería el consejo que yo le daría a todo mundo. Hagan eso. A mí me funciona, a usted le tiene que funcionar también. Fantástico. Bueno, tenemos a Noelia. Tiene una pregunta. Noelia, adelante. Haga su pregunta, Noelia. Buenas noches. Buenas noches, desde Panamá. Adelante, le escuchamos, Noelia. Yo creo que Noelia, volvió a apagar el micrófono. sí. Desbloqueé el micrófono. Noelia. Sí, se apagó. Bueno, Sí, doctor, hay una teoría que sí. dice que el alcoholismo interno que daña el hígado, pues cuando hay cirrosis, se produce también no solamente por la ingestión de alcohol, sino que también por malas combinaciones en los alimentos. Que porque Eso- la mala combinación de los alimentos produce fermentación y esa fermentación se convierte en alcohol interno. Entonces, ¿qué de cierto hay eso? ¿Y qué son las malas combinaciones? ¿Cuáles se pueden hacer y cuáles no? Yo le voy a contestar. He escuchado mucho de eso, ¿ok? Y muchos se enfocan en la combinación, ¿ok? Pero la realidad en el fondo de ese problema es la mala digestión de la persona, ¿ok? La persona que no digiere bien fermenta y cualquier comida que coma y cualquier combinación que haga le va a causar fermento y ese fermento le va a ocasionar alcohol, ¿ok? Sí, De allí viene la importancia del uso de las enzimas digestivas para mejorar la digestión. Entonces, tiene que ver el tema de la combinación, pero yo he llegado a la conclusión que ya no es, porque sí es cierto, hay gente que combina, vea usted, le voy a poner un desayuno tóxico, de una combinación que lo puede dejar hasta borracho, intoxicado a uno. Imagínense ese desayuno que nos encanta, por ejemplo, a mí no, pero que sí por un tiempo me gustaba y que era parte de la tradición, ¿no? Y en nuestra cultura hispana, en nuestros países, hacemos unas combinaciones bien feas. Por ejemplo, le voy a poner café, leche, pan, frutas, eh, ¿cómo le llaman allá en Colombia? Bandeja paisa, mangú en Dominicana, ¿verdad? Huevos fritos, Queso plátanos frito. fritos, gallo pinto y échele más, ¿ok? ¿Ha visto usted que hay gente que hace esas tremendas combinaciones en la mañana? sí, Es bien común, ¿no? Esa sí, gente, esa gente lo que están creando es una bomba productora de alcohol y de fermento, porque exacto.
no van a tener suficientes enzimas digestivas para digerir semejante combinación de alimentos. ¿Y qué termina haciendo eso? Una tremenda fermentación, gran producción de gases y de alcohol. Y toda esa mala combinación, ¿a dónde va a ir a dar? Al hígado, ¿verdad? Al hígado, como un fermento lleno de alcohol que va a ir a intoxicar el hígado. Porque toda la sangre que se reúne de los intestinos va por la vena porta hacia el hígado. Toda. Porque el hígado viene siendo como un filtro y un procesador y clasificador. Yo digo que viene siendo como ese centro de clasificación de un, ¿cómo se dice? De reciclaje, ¿no? O donde se lleva la basura. Yo me fijo aquí, bueno, aquí en Estados Unidos, pues pasan los camiones recogiendo la basura. Hay un bote verde, un azul y un negro, ¿no? En el azul se entra todo lo que es reciclable, en el verde todo lo que son ramas, vegetales, grama y cosas de árboles, y en el negro se echan toda la demás basura, lo que es orgánicos, desechos de la comida y todo lo demás. Bueno, todo eso va a un centro donde se clasifica y donde salen los camiones, me imagino yo, lo que es reciclable, lo procesan, y lo que tienen que ir a tirar, lo tiran donde sea. Eso es el hígado. El hígado es el centro de procesamiento de todo ese basurero que se reúne en los intestinos. Y tiene que sacar lo bueno de lo malo. ¿Ok? El trabajar que le toca al pobre hígado. Y sí es cierto, Noelia, tremendas combinaciones tóxicas ocasionan mucho alcohol, muchos gases, mucha fermentación, pero el problema clave allí es que la persona ya no está para esas combinaciones. Y si no se ayuda con enzimas digestivas, pues el problema es mayor. Por eso las frutas no se pueden mezclar con demás comidas, sino comerlas 1 hora o 2 horas antes. De preferencia, una media hora antes de comer cualquier otra cosa. Yo siempre recomiendo eso, que las frutas se coman solas. ¿Ok? Solas. Solas, para no entorpecer la buena digestión que tienen las frutas, porque las frutas se digieren en máximo media hora y ya nos Sí. están produciendo energía, ¿me entiendes? Entonces yo siempre digo, agua, media hora después, frutas y una media hora después. Ve que yo hago esos pasos así, porque yo Sí. no quiero hacer malas combinaciones. Tampoco le digo a usted, tómese las frutas y luego se hace unos huevos fritos y, ¿verdad? Toda la cosa. Yo nunca hablo así, ¿se da cuenta? Porque estoy enseñándoles la forma apropiada de nutrirse, pero al mismo tiempo no intoxicarse, que eso es lo importante. Muchas gracias, quedó muy Muy claro. bien, claro que sí. Bueno, excelente, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver. Tenemos por lo menos 2 personas que están levantando su mano. Sí, Noelia fue que acabó de hablar. Sí, Grace tiene otra pregunta. Nuevamente, adelante. doctor, con respecto a la Sí, fruta, así como está comentando, la fruta la podemos comer si, por ejemplo, no queremos comer durante el día, porque yo, por ejemplo, le digo, me he sentido como asqueada, o sea, no he querido comer comida, o sea, ni carnes, o sea, no me apetece nada, lo que es nada. Y lo que hago es comer fruta durante todo el día. ¿Es malo sí. comerla por la tarde? Esa es la pregunta. No, no es malo. Lo que sucede es que eh, lo que sí se recomienda es comer frutas por la mañana y vegetales por la tarde. ¿Ok? Eso es una recomendación bastante saludable. Y mire, no Verduras tiene por la nada de tarde. malo, no tiene nada de malo comer bastante fruta durante el día. No tiene nada de malo. Vamos a recordar un poquito, por ejemplo, en la Biblia, por ejemplo, yo les quiero hablar de eso, algo bien sencillo, ¿no? Oh, sí. Cuando Dios creó al hombre, le dio para comer, dijo, todo árbol que dé frutos y semillas. Y qué Sí. interesante. Esa era la orden. De eso coman. Y habrían por lo menos 3 grupos de árboles, ¿no? Bueno, de los árboles que dan frutos y semillas, una tremenda variedad. Yo no sé cuántas frutas y semillas tenían, ¿no? Y había un árbol allí, ¿verdad? Que se le llama el árbol del bien y el mal. De ese no van a comer. No porque la fruta era malo, sino porque era una prueba de a ver si obedecían.
Y había otro árbol, se llamaba el árbol de la vida. Sí, que interesante. Y ese árbol producía una fruta diferente cada mes. Mm, Muy interesante, ¿no? Pero ese árbol era el que le permitía al hombre ser eterno. Si lo consumían, el árbol de la vida, si comían de ese fruto, les daba, los hacía tener vida, no se morían, ni se enfermaban. ¿Eh? Qué potente antioxidante sería, ¿no? Entonces, basándonos en eso de que las primeras órdenes de Dios para el ser humano es coman frutas y semillas. Bueno, el árbol de la vida no lo tenemos, ¿verdad? Pero tenemos DNA ahora. Tenemos nutrientes de todos cierto. lados. Sí, pero podemos comer todas las frutas que queramos, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, a mí me gusta pensar en eso, que si Dios desde el principio le dio la orden al ser humano, coman de todo árbol que dé frutos y semillas, es la mejor comida que hay. Ok. Sí, porque a Muy veces bien. confundimos hasta frutas que pensamos que son frutas y las consideran verduras o verduras que se consideran frutas. Entonces a veces nos enredamos. Sí, Pero por bueno, ejemplo, el aguacate es un fruto, ¿verdad? ajá, Es una fruta, si usted se da cuenta. sí, Y nosotros no lo consideramos a veces como una fruta. sino como Solo por un verdura, ejemplo. exactamente. Sí, como si Sí, fuera. doctor, Ajá. bien, Sí, seguimos anotando. Para lo que es un estreñimiento, pero un estreñimiento de esos que la gente hasta en 4 o 5 días no puede ir al baño por más que le den laxantes, le den sí. medicamentos, ya Y, está operado de y eso, hemorroides precisamente. y eso tiene que ver con su dieta. ¿Se da cuenta? Tiene que Sí, ver con su dieta. ¿Qué es lo que la gente no está dispuesta? Ponga a esa persona a comer frutas por 3, 4 días ok, ok. y dele La pancreatina. pancreatina. Ajá, y verá usted, va a mejorar la digestión y va a empezar. Y agua, ¿verdad? Haga la prueba, ¿ok? Ok, gracias, Haga la doctor. prueba. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, tenemos también, Grace, un producto ahí para el problema de limpiar mejor las frutas, el agua, la pancreatina y el All Cleanser, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Marbeli escribió, dice que no pudo tomar nota de todos los productos. Uno de ellos es pancreatina para la cirrosis. Sí, pancreatina, santín, omegas, DNA. Perfecto. Eh, Dice Pamela, una última pregunta. Dice, doctor, ¿recomienda el suplemento GABA en conjunto con sus medicamentos? Sí, el GABA no solamente viene siendo como un suplemento, ¿verdad? Pero en la medicina se usa como un medicamento también. Sí, se puede utilizar. Si se lo han recomendado, claro que sí, sin ningún problema se puede utilizar. Excelente. Bueno, pues yo Ujú. pienso que ya todas las preguntas se respondieron, doctor. Dice Emma que, doctor, mi gente se toma hasta 15 espirulina y 15 santín y los resultados son en días. Mire, Excelente, excelente porque se saturan de antioxidantes y de nutrientes y eso va a tener un beneficio tremendo en el ah, cuerpo. Ujú. yo me voy a tomar un pote entonces. Bueno, sí, dale. Bueno, bueno, Sí, muchas gracias por su atención, por sus preguntas, por sus comentarios y si gracias. Dios nos permite, nos vemos en la próxima reunión. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias. Pues nos vemos el próximo lunes. Recuerden de invitar para el lunes desde ahora, que comprometan el horario, traigan amigos, compartan esta información con personas que realmente, bueno, todo el mundo lo necesita, porque el que no tiene algo, pues igual quiere estar bien. Bueno, muchísimas gracias y hasta. Gracias. Hasta luego.